Comienza en Radio Plano Informativo. Libertad de opinión. Libertad de opinión. Un programa para voces netamente ciudadanas. Libertad de opinión. Lupillo González. Online. Muy buenos días, bienvenido a este espacio para voces netamente ciudadanas. Soy Lupillo González y le agradeceré se quede esta media hora aquí en este espacio. Hoy vamos a tratar un tema bien interesante y obviamente muy preocupante que pues nos debe interesar a todos y a todas. Debe ser prioridad este tema. Vimos hace unos meses cómo pasábamos a color verde y las expectativas por esta pandemia parecía que iban a disminuir. Se hablaba del regreso a clases, se regresó en otros estados, inclusive mucho aforo en los eventos deportivos. Vimos la Serie del Caribe en Mazatlán, llenos los estadios de béisbol, ahora vemos los estadios de fútbol, fiestas, bodas, etc. Pero, pues, con alarmante preocupación vemos que pues, hay una nueva cepa y pues el contagio ha crecido alarmantemente en San Luis Potosí y esto nos hace poner el dedo sobre la llaga, como se dice. Y para eso, bueno, pues quise invitar a la persona que está al frente precisamente de los servicios de salud atendiendo toda esta situación, el doctor Miguel Ángel Lutzow, que está esta mañana con nosotros, que pues hoy le agradezco que hizo un espacio porque todos los días está dando ruedas de prensa y pues que nos acompañe y nos haya destinado este espacio, pues es de reconocértelo y te lo agradezco mucho, Miguel. Hombre, muchas gracias, muy buenos días, gracias por la oportunidad de estar aquí en tu programa y desde luego pues con mucho gusto, es un placer, un gusto estar aquí contigo, Lupillo, y bueno, pues estamos trabajando con esta epidemia que ha sido pues muy aleccionadora en los últimos meses. Como bien señalas, estuvimos casi 3 meses en semáforo verde con una muy baja transmisión, con grandes expectativas por el tema de la vacunación. Sin embargo, es un virus que tiene una gran capacidad de mutación, ha estado mutando de manera sistemática, constante, y eventualmente estas mutaciones son exitosas, como se le llama, porque tienen la capacidad de transmitirse, de posicionarse, digamos, en el comportamiento de la enfermedad, y eso ha sucedido básicamente con 4, que son las más conocidas, las que más se han distribuido. Las 4 ya están en México desde hace varios meses, que es alfa, gamma, beta y delta. Y en los últimos meses, particularmente los últimos 2 meses, lo que hemos tenido es una explosión de casos de transmisión de una variante que se llama delta, que se transmite con mucha facilidad. Hay muchos estudios alrededor de esto y en Estados Unidos ya la catalogan como una de las enfermedades que se transmite casi tan bien como lo hace la varicela. Esto lo ubica dentro de las enfermedades más contagiosas, dentro de un grupo de las 5 enfermedades más contagiosas de tipo respiratorio. De ese tamaño es la enfermedad que estamos combatiendo y que al parecer no genera una mayor gravedad en las personas, a diferencia de lo que hacían la variante original o alfa, que es la que antes se llamaba Reino Unido, que ya también circuló ampliamente en nuestro país. Si bien no genera una mayor cantidad de gravedad o de muertes, es un hecho que al haber más casos, que es lo que está sucediendo hoy día, hay una gran transmisión a nivel comunitario. Al haber más casos, pues eventualmente el virus se está distribuyendo a nivel comunitario y va llegando a personas que tienen alguna vulnerabilidad, que tienen alguna situación de riesgo y se está combinando, y por eso hoy día, Lupillo, te comento, tenemos 307 personas hospitalizadas. De ayer para hoy tuvimos 19 personas, que es algo terrible. Sigue creciendo la hospitalización. Tenemos un grave problema de demanda hospitalaria en la zona media, en la zona huasteca, que son las regiones que van más adelante con esta gran incidencia, también aquí en la zona metropolitana. Y bueno, es lo que estamos enfrentando, un virus que se transmite con mucha facilidad y tenemos que hacer todo lo posible para seguir trabajando, para evitar que se siga dispersando, porque bueno, tenemos de frente, estamos iniciando esta semana en semáforo naranja con una serie de actividades para reducir la transmisión, para disminuir la movilidad social, y aquí también pues aprovecho el espacio para pedirle a la población
que vean esto como una oportunidad donde tenemos que hacer un esfuerzo para controlar esta enfermedad y evitar que siga creciendo. Tenemos que ponerle un alto, cortar estas cadenas de transmisión, porque de lo contrario pues va a seguir afectando, sigue aumentando la mortalidad, siguen aumentando las muertes. Fíjate que precisamente por eso quise hacer este programa, porque también hay muchas dudas. Sí. Hay muchas dudas, y lo que menos se debe hacer en estos momentos con un tema tan delicado es los mitos urbanos, dejar que los mitos urbanos crezcan, ¿no? Esa desinformación que a mí se me hace increíble ahora que tenemos tanta facilidad, que ahora los chavos pues manejan el celular pero a 1000 por hora, o sea, hay tanta información, pero hay ciertos temas que yo quiero que nos ayudes a platicarlos con la gente, aunque son muy extensos, pero como son muchos temas, tratar de que la gente al menos lo tenga claro. Número uno, y nos vamos desarrollando los temas, si estás de acuerdo. Sí, claro, por supuesto. Número uno, hablábamos de que hace unos meses, apenas en junio, estábamos en verde, ¿no? Mucha gente, pues obviamente, saca el tema y dice, bueno, es que vienen las elecciones y para que todo el mundo salga a votar y participe, estamos en verde. Y de repente, esto se sale de control, hay una nueva variante, y luego, pues ustedes han tenido que luchar como autoridades, y los ciudadanos también luchamos diariamente con la desinformación, que ahora sale una nueva cepa. Recuerdo que diste una rueda de prensa también poniendo foco cuando llega una nueva cepa de la famosa esta que llegó de la India, y que se detectaron unas personas que venían de la India, y que creo que había habido una reunión en una empresa de la zona industrial, y tú hablabas en esos días de darle un seguimiento a la familia, y que iban como 40 personas. Concretamente, ¿esa cepa siguió creciendo o en poco tiempo nos llega la otra? No, es esta cepa que detectamos en marzo, que fue un brote asociado a 10 personas que venían del extranjero. En total identificamos 34 personas. Es la misma cepa. Es la misma. Es la misma, pero no se distribuyó. No alcanzó a distribuirse, no tuvo la oportunidad. Por ejemplo, en las 10 personas que estuvieron en el hotel, de inmediato que empezaron con sintomatología fueron aislados, y ninguna persona del hotel desarrolló sintomatología. Seguimos a las personas del hotel y no hubo más casos adicionales. De los casos en los trabajadores, hasta donde logramos seguir, estamos hablando de 40 trabajadores, 11 resultaron enfermos. Afortunadamente, en ese momento la mayoría no tuvo casos adicionales. O sea, esa se logró controlar. Se logró controlar y no se distribuyó. ¿Y cómo surge? Es muy fácil. Esto lo tenemos perfectamente documentado a nivel nacional. Nos preocupaba mucho las elecciones, y no tanto el día de la elección, porque hay protocolos, sino la movilización previa que se dio. Sin embargo, en ese momento teníamos gran movilización, pero teníamos cepas que no eran tan contagiosas, y nos permitió transitar las elecciones, todo el proceso previo, el último mes de mayo, que es el de mayor movilidad, sin un aumento de la transmisión. ¿Qué sucedió? Que inician las vacaciones de verano, a mediados de junio, empieza a haber una gran cantidad de viajes al interior del país, y algunos que regresaban del extranjero, particularmente en jóvenes, tenemos muy bien detectado, no nada más en San Luis Potosí, es una constante para todo el país. Se identifican muchos brotes de gente que estuvo en Quintana Roo, en Puerto Vallarta, en Los Cabos, que estuvo acudiendo por un fin de semana. Hubo muchos viajes turísticos por las graduaciones, jóvenes de prepa que terminaron y que hicieron estos viajes por 5 días, por 3 días, y todos regresaron contagiados. Es tan alta la tasa de ataque, se llama, es el nombre técnico, la tasa de ataque del virus Delta, que prácticamente se iban de vacaciones 18 personas y 18 personas regresaban contagiadas. Esto es una constante en todo el país. Fueron las vacaciones como un detonador de esta variante, y el inicio se dio en los centros turísticos, donde sabemos son centros turísticos internacionales, y tenemos otros casos estudiados, algunos brotes familiares, algunos relacionados a viajes de otro tipo. Pero fíjate, anteriormente también lo que se decía, que donde menos había casos de COVID era en las zonas de muy calientes, como las playas. Por eso argumentaban que en Mazatlán habrían
los estadios y veíamos el estadio, por ejemplo, de béisbol, ahora que estuvo la liga esta del Caribe, Pacífico, repleta, ¿no? Del del Pacífico es la sí. palabra, yo dije el Caribe, perdón, Sí. tiene razón. Del Pacífico repleta, y las playas, bueno, pues que no pasaba nada. Esto que tú nos platicas es nuevo, nos alarma. Vamos a hacer un pequeño corte y luego vamos a, por favor, que nos expliques concretamente de esta nueva variante que pues está haciendo estragos, pero yo creo que tenemos que hacer un poco de conciencia porque como que no nos ha caído el 20. Y aquí los chavos decían, es que a nosotros no nos pasa nada, pues como que hoy las cosas están cambiando. Sí. Y luego vamos a seguir hablando del caso de las vacunas, Así es. todo lo relacionado con las vacunas, y que los chavos no estén pensando que están completamente ajenos de esto. Esto lo vamos a desarrollar porque es un tema, insisto, bien preocupante. No me tardo nada, regresamos aquí a Libertad de Opinión. Regresa el espacio para voces netamente ciudadanas. Libertad de Opinión, conducido por Lupillo González. Por Plano Informativo. Estamos hablando aquí en Libertad de Opinión sobre el preocupante tema de la pandemia y cómo pues una nueva cepa ha empezado a hacer estragos. Estábamos unos meses en verde y el día de hoy estamos verdaderamente alarmados por los casos exponenciales, y para eso y para hablar de muchos temas relacionados con esto, las dudas que tenemos sobre el tema, pues está con nosotros la primera autoridad en el tema de salud, el doctor Miguel Ángel Lutzow, que está esta mañana aquí con nosotros compartiéndonos pues todas las acciones y obviamente la problemática. En este bloque vamos a desarrollar concretamente esta situación que ha hecho que brote nuevamente el contagio. Comentabas tú que una de las características que tiene esta cepa Delta es que es altísimamente contagiosa. Así es. 2, que los chavos han tenido un aumento terrible, claro, también. en el caso. Los chavos, digamos, estamos viviendo situaciones diferentes. Así. Luego, comentas que esta es un poco menos letal. Es igual de letal, Okay. Yo creo que es igual que el de letal que las variantes previas, que el virus original, pero al distribuirse tan ampliamente va llegando a personas que tienen factores de riesgo. Quiero comentarles que hay una protección muy importante de las vacunas, o sea, las vacunas están sirviendo, pero sin duda los cambios genéticos que tiene esta variante ha implicado ciertos retos en tema de diagnóstico. El comportamiento de la epidemia hoy día, Lupillo, es diferente completamente al que teníamos hace algunos meses, es una curva epidémica diferente. Están predominando las personas que llegan a demandar pruebas, en una buena proporción son no vacunadas, o sea, sí hay una protección de las vacunas y se están enfermando con menor frecuencia, y también se están enfermando, que es lo que tú decías hace un momento, personas que no estaban programadas para vacunarse todavía, ¿no? Gente de 18, de 20, de 30 años que hace algunas semanas pues no se había iniciado. Lo vamos a desarrollar en el Sí. tercer bloque, donde vamos a hablar también lamentablemente de muchos mitos que se han generado. Muchísimos. Y ahí lo exponemos más a detalle, Sí. pero nada más es importante ponderarlo por el crecimiento que lleva. Sí. La gente que ya se ha vacunado no va a decir que ya va a ser inmune. Y entonces como que bajas la guardia porque es que yo ya estoy vacunado, a mí no me va a pasar. El que está vacunado está en riesgo de Enfermarse. enfermarse, pero lo que produce positivamente la vacuna es que tu cuerpo tiene algo más de defensas para combatir ese virus. Pero porque mucha gente dice, yo ya me había vacunado y me enfermé. Así es. Esto siempre lo pusimos como una probabilidad. Yo quiero recordarles que las vacunas tienen cierta eficacia y que lamentablemente hay un grupo de la población que, aunque esté vacunada, pues podría tener la enfermedad, porque la vacuna, no hay ninguna vacuna que tenga una eficacia del 100%, siempre hay una proporción que es mayor o menor
que se queda sin esa protección. Y más con esto de las mutaciones. Claro, por supuesto. Entonces, las personas vacunadas se pueden enfermar, sí, pueden contagiar, sí, están teniendo una participación también activa en el tema de contagios porque se confían mucho. Las personas vacunadas con mucha frecuencia se confían y bueno, también han llegado a hospitalizarse, también han fallecido, pero esto es muy importante en una proporción muy baja. La probabilidad de tener enfermedad grave o de morir una vez que se está vacunado es muy baja. Es una gran protección que nos están dando las vacunas. Esta epidemia es de personas no vacunadas y de personas jóvenes. La gran mayoría de los casos son personas de menos de 60 años. De hecho, se disminuye el promedio de edad. Antes era de 44 años. O sea, sí influyó la parte de esta vacunación de la población más adulta. Sin duda. Tenemos todas las estadísticas. Muchas de las personas, la gran mayoría de las personas que han fallecido, que tienen 60 y más años, son no vacunadas. Son personas no vacunadas. Incluso la cantidad de muertes que hemos observado en las últimas semanas, en términos globales, se ha disminuido en un 68% entre las personas de 65 y más. En otras palabras, antes, en la segunda ola epidémica, 1 de cada 3 personas de 65 años y más que tenía COVID se moría. Y ahora es 1 de cada 10. O sea, la probabilidad de morirse cuando te detectan COVID es mucho más baja. Pero a ver, aquí hay una cosa interesante, doctor. A ver, cuando se da la primera dosis, veíamos los lugares donde se aplicaba la vacuna llena. O sea, sí hubo ese interés de la gente. Sí. ¿Por qué consideras tú que cuando viene la segunda dosis baja la afluencia? Bueno, baja, esto lo sabemos y estamos trabajando en convencer a la población, en romper estos mitos. Desde luego que hay efectos adversos, hay personas que pueden tener febrícula, un poco de fiebre, malestar, de dolor, y bueno, deciden no aplicarse la segunda dosis. Muy interesante. Sin embargo, por eso. Ya le agarraron miedo, como dice. Le agarraron miedo, pero la verdad es que es mucho mejor estar vacunado. Sí, porque los efectos que tengas de una vacuna no se van a comparar con los efectos. No se comparan con una intubación, con una muerte, con secuelas crónicas. Tenemos gente que hoy día es dependiente de oxígeno, que quedaron tan dañados sus pulmones que toda la vida va a estar con un tanque de oxígeno a un lado. Y esto es una tragedia porque la calidad de vida disminuye. Entonces, alguien que ya tuvo una intubación, ¿qué secuelas va a tener? Es una de las más frecuentes. Digo, puede tener secuelas a nivel laríngeo, puede tener secuelas para su capacidad pulmonar, pero lo más importante es que si el daño pulmonar es extenso, se queda fibrótico el pulmón ya no recupera su tejido normal, digamos que se queda tieso, que ya no hace la función pulmonar y disminuye las zonas, los espacios que tenía para intercambiar oxígeno y ya no tiene la capacidad de meter, aunque mete aire, ya no intercambia oxígeno, ya no hace ese cambio y requiere de oxígeno suplementario. Y lamentablemente algunas personas lo están teniendo por meses y con terapia, con rehabilitación, están recuperando una parte de su función pulmonar. Pero hay muchas personas que tienen un daño pulmonar permanente y que requieren oxígeno. Este tema de las secuelas es muy importante porque es un virus que nos ha enseñado también que tiene una capacidad para dejar secuelas en muchas ocasiones permanentes y nosotros lo vemos, pues para decirle a la gente, es una razón más para vacunarte. Fíjate, Miguel, razón más para cuidarnos. Qué interesante es todo esto que tú estás platicando. Y yo te quise invitar al programa y quise hacer este programa porque lo que yo quiero es que fluya esa información de la ciudadanía a las autoridades y de las autoridades para allá. Te lo voy a decir sinceramente, y que yo siento que de repente las ruedas de prensa que das sí son muy importantes, las ruedas que dan el gobierno federal son muy importantes, pero son muy informativas sobre cuántos hospitalizados, sobre esto, etc. Pero hay tantos temas como lo que tú estás desarrollando ahorita, que si hubiera un poco más de retroalimentación también con la ciudadanía, empezar a detectar esas situaciones de lo que te grita la ciudadanía, claro, y que entonces en base a lo que te dice la ciudadanía tú generas esa información. Claro, totalmente. Yo creo que es difícil también estar en un chat a lo mejor leyendo 20,000 preguntas, pero yo considero, y a lo mejor tienes aquí una agente de prensa que también te puede ayudar, sí, de tener ese contacto con el personal médico, con
las víctimas, o sea, la gente que ya, bueno, no tanto como víctima, pero el paciente es la palabra correcta, y la gente cercana a los pacientes, y que todo eso se generara una serie de información y que ustedes también en la rueda de prensa empezaran a ayudar a que hubiera ese, como ese ping pong de allá para acá también para que fluya más información y evitar, insisto, estos mitos urbanos. Y aquí se genera uno, y que vamos a ponderarlo. Toda la gente que se vacunó y que tuvo una reacción, por favor, entiéndalo, es 1000 veces peor contagiarse. ¿Y sabes qué, Lupillo? No hay garantía de que vuelvan a tener efectos adversos. A veces algunas personas pueden tener un efecto adverso. ¿En la primera? En la primera y en la segunda ya no. Y esto es muy importante porque es mucho mejor tener un esquema completo. Cuando nosotros nos ponemos una dosis, se levanta la respuesta inmune, pero semanas y meses después se cae. Cuando tenemos la segunda dosis, es un refuerzo que hace que la respuesta inmune se incremente, dura más meses, y por eso es fundamental tener un esquema completo de vacunación. Perfecto. Quiero decirte que mañana tenemos un live, que hay un grupo de trabajo, todas las ruedas de prensa se transmiten por Facebook y por YouTube, y tratamos de contestar todas las preguntas, inquietudes, canalizamos dudas, pero nunca es suficiente. Siempre hay más, y la demanda de información es muy grande. Mañana vamos a tener un live en vivo dirigido a jóvenes, precisamente para romper con estos mitos, y yo por eso nuevamente te agradezco la oportunidad de estar en tu programa. Tenemos que trabajar todos en sociedad y desechar aquella información que no es útil, que solamente confunde, que hace dudar a las personas y que no abona a este tema. Y hay muchísima información muy clara que estamos viendo, por ejemplo, este tema de la utilidad de las vacunas, que evidentemente es una gran etapa. Si no tuviéramos las vacunas colocadas y este avance que tenemos en algunos grupos de edad, el día de hoy, en vez de tener, te comentaba, 307 personas hospitalizadas, tendríamos más de 1000 personas. Y desbordas el sistema. Así es. Vamos a un corte y regresamos precisamente a esas preguntas que más se hacen y que andan en el ambiente, y que, bueno, pues aquí un experto nos ayude a contestarlas y tratar de acabar con esos famosos mitos urbanos. Regresamos de volada, estamos hablando en Libertad de Opinión. Regresa el espacio para voces netamente ciudadanas. Libertad de Opinión, conducido por Lupillo González. Por Plano Informativo. Recuerde, todos los miércoles a las 9 de la mañana hablamos las cosas como son, aquí en Libertad de Opinión. Y hoy, bueno, pues estamos hablando de un tema sumamente interesante. Estamos tratando de realmente generar esa conciencia entre toda la población, muchísimo más en los jóvenes, porque pues nos está platicando nuestro invitado, el secretario de Salud, el doctor Miguel Ángel Lutzow, sobre esta nueva cepa que lamentablemente es muchísimo más contagiosa, está creciendo exponencialmente en sectores de la población que antes estaban sin este problema. Hoy las cosas cambiaron, los jóvenes están en focos rojos y existen muchísimas dudas, pero bueno, vamos a tratar de platicar algunas para que usted tenga la mayor información. Número uno, y nos vamos yendo rápido, mi estimado Miguel Ángel, si estás de acuerdo. Ya dijimos, las poblaciones de menor rango, por ejemplo, los niños, también sufren esta situación con esta variante Delta de contagio. Sí, siempre se han enfermado niñas y niños. La gran diferencia que hay es que la probabilidad de tener enfermedad grave en niñas y niños es mucho menor que en otros grupos de edad. Pero el contagio que puede generar... Siempre ha habido casos, y al haber una gran transmisión lo estamos viendo. Les puedo contar el caso de Río Verde. Aquí en la zona metropolitana se han aumentado los casos entre menores de edad. Siempre lo ha habido, y lo que nos preocupa mucho, Lupillo, es que al haber demasiados casos a nivel comunitario, pues va a seguir llegando el virus a personas, adolescentes que tienen obesidad, a niñas y niños que tienen obesidad, que pueden tener un curso no adecuado de la enfermedad. Y a nivel poblacional, cuando hablamos ya
de miles de personas contagiadas en el grupo de, por decir algo, de 10 a 15 años, pues eventualmente podría suceder que cambie la situación epidemiológica antes, y esto es lamentable, pero es nuestra realidad. En etapas anteriores de la epidemia hemos tenido defunciones en menores, pero siempre asociada a una enfermedad crónica, a cáncer, a leucemia, a síndrome de Down. Esto es lo que hemos tenido, muy pocas hemos tenido aquí en el estado, pero siempre asociado a un problema crónico. Ahora, lo que podríamos enfrentar ante la gran cantidad de casos es que llegue la enfermedad a ciertas personas que tengan un factor de riesgo y que puedan tener una evolución de mal pronóstico a nivel hospitalario, incluso puede llegar a fallecer alguien, como ya ha sucedido en algunos estados. Tabasco es uno de ellos. Las medidas que están implementando ahorita son el cierre de negocios mucho más temprano. Así es. A las 8 de la noche. Así es. ¿Qué más? Estamos trabajando con un esfuerzo para disminuir la movilidad social, que el tiempo de exposición que tenemos entre personas empieza cuando salimos de casa. Digamos que tu casa es como un círculo de control, porque además es tu necesidad de convivir con alguien, ¿no? Es tu situación normal de convivencia, y a partir de que las personas salen de su casa, pues pueden acumular 8, 10, 12, 15 horas de exposición de contacto social. Lo que estamos haciendo con estas medidas es reducir ese nivel de exposición, invitando a la gente a que regresen de sus trabajos, que regresen a su casa, que evitemos al 100% todas las actividades que no son esenciales, las fiestas, las reuniones, para con esto... Pero están permitidas. Están permitidas hasta cierto punto. Se redujeron los horarios, por ejemplo, en los jardines de fiestas. Estamos en semáforo. Pero a ver, esa es una cosa que yo no entiendo. A ver, hay un jardín de fiestas. Hay, ¿qué te gusta? 150 gentes, 200. Sí. Y el reducir esas 200 gentes 1 hora o 2... Se reduce también el aforo, se tiene que disminuir la cantidad de gente que está presente, y en términos de riesgos es de mucho mayor riesgo un salón cerrado que no tiene ventilación o que acaso tiene una ventilación mínima a un jardín en un espacio libre. Aquí ya tenemos mucha mayor información del conocimiento científico de la epidemia y sabemos que los lugares cerrados son de mucho mayor riesgo. Pero a ver, Miguel Ángel, mi pregunta es, sí, ¿por qué si todos los días nos están diciendo aguas, hay una nueva cepa, sí, vamos para arriba, no va a haber camas en los hospitales? Recordaremos a inicios de año, es la más, gran crisis te empezabas a contagiar de esta psicosis, claro, al ver a las familias peleándose por un tanque de gas, de oxígeno, que no había el servicio necesario, y empieza la psicosis. No hay que llegar a esos extremos, pero el día de hoy, si hay esta grave situación, ¿por qué no nos está cayendo el 20? Claro. Entonces, sigue habiendo fiestas, el fútbol es así, creo que lo van a detener, todo este tipo de situaciones. Pero, entonces, ¿por qué no estamos entendiendo la situación si todos en nuestro entorno familiar pues hemos vivido esta situación? Así es un tema cultural, yo creo, que se combina con otras cosas. Hay gente que está cansada, son muchos meses, ya más de un año y medio ya, de hecho, Lupillo, que llevamos con esta epidemia. Muchas personas quisieran regresar a la normalidad. También hay que reconocerlo, esto tiene que ver con las estadísticas, y hay personas que no conocen a alguien enfermo, que no han tenido alguna persona fallecida en su círculo inmediato, y esto hace pensar que a lo mejor no está pasando nada, y hay gente que realmente cree que esto es una estrategia de un gobierno internacional para disminuir la población, o muchas teorías que realmente están fuera de la realidad. Tenemos aquí en San Luis Potosí más de 5,700 defunciones. Es una gran tragedia. Se convirtió en la primera causa de muerte en 2020 como causa individual de muerte, la neumonía por COVID. Este año pues seguimos teniendo una gran presión. En enero y febrero tuvimos una gran cantidad de defunciones también, y es una realidad que estamos viviendo, y tenemos que hacer un gran esfuerzo para poder contener esta epidemia con todas las medidas. Pero ahorita que hablas de movilidad, ¿qué se va a implementar en el caso del transporte público? Tienen protocolos, se reducen los espacios, la gente tiene que subir con cubrebocas, se permite que haya ventilación y que haya una
pues una sana distancia con los lugares reducidos. Es que yo lo que veo es que sí, lamentablemente es la cultura, vemos el problemón y como que no nos cae el 20, entonces pues este es un llamado para que sí entendamos que hay una nueva variante que está causando estragos, que vamos para arriba y que tenemos que poner un granito de arena para disminuirlo. ¿Hay algún plan en cuanto a las empresas de la zona industrial, por ejemplo, que tienen cantidades fuertes de empleados? Sí, en términos de protocolos, existen diversos protocolos y algunas medidas que son muy importantes. Una de las cosas que es de riesgo es cuando nos quitamos el cubrebocas para comer, y se han establecido, por ejemplo, comedores al aire libre. Estos son de que disminuyan la gente en la zona industrial como se hizo al principio. Por lo pronto no, lo pronto no, porque primero es una actividad esencial y segundo, los protocolos que se están llevando a cabo son suficientes. Hay espacios, hay una cantidad son lugares donde por el mismo trabajo no es necesario retirarse el cubrebocas, hay ventilación en algunos de ellos, hay separación. Entonces se ha buscado la manera de cómo a través de los protocolos disminuir el riesgo. El riesgo nunca va a ser cero, pero con los protocolos puedes hacer que disminuya el riesgo, lo mismo que hemos hecho en restaurantes, en cines, en teatros, en oficinas de gobierno, para tratar de que tengamos un menor riesgo posible cuando estamos ocupando un espacio ya sea público o privado. Ok, perfecto. Pues otra de las cuestiones que la gente tiene duda y ya lo abordamos es el contar con las 2 vacunas no va a evitar que te pueda dar o te contagies. Lo importante es que el efecto que iba a tener ese virus en tu cuerpo va a ser muchísimo menor a no estar vacunado. Y otro tema muy importante que salió el día de hoy, que la gente que tuvo una primer vacuna y sintió una reacción y el día de hoy, para evitar una otra reacción, no se la pone, por favor, que lo valore. Eso no se va a comparar, pero ni de chiste, si se llega a contagiar. Entonces, regresamos para concluir este importante tema del día de hoy, porque estamos teniendo un incremento exponencial con esta variante Delta en la ciudadanía y tenemos que hacer algo, empezando por reaccionar en nuestro entorno. Regreso de volada para concluir con el programa del día de hoy. Regresa el espacio para voces netamente ciudadanas. Libertad de opinión, conducido por Lupillo González. Por Plano Informativo. Esta mañana estamos hablando de un tema sumamente interesante y que nos tiene preocupados. Por eso está con nosotros el titular de los servicios de salud en San Luis Potosí, el doctor Miguel Ángel Lutzow, y nos está desarrollando este preocupante tema porque la variante Delta, nos informan, es sumamente contagiosa, está llegando a sectores de la población que anteriormente no se sentían tan atacados por esto. Hoy el contagio está en los chavos. Nos platicaba aquí el doctor en los bloques anteriores cómo se disparó esta situación ahora que tuvimos vacaciones, hubo gente que regresó de otros lados y con este alto contagio nos platicaba que en grupos de 18 gentes que salieron, los 18 regresaron contagiados y esto es terrible. Cada vez hay menos espacios en los hospitales y esto nos tiene que alarmar. Platicábamos de que lamentablemente también un tema cultural nos impide pues tener más conciencia. Pero al final de cuentas, ¿qué acciones concretas desde el sector salud se están implementando y qué tiene que hacer la ciudadanía para que esto pues lleve a un buen cauce, ¿no? Sí, Lupillo, no, primero muchas gracias nuevamente. Decirle a la población, estamos en una situación crítica, estamos en la parte alta, digamos, estamos creciendo todavía en algunas zonas del estado, en algunas ya estamos en la parte alta de una epidemia, estamos ante una crisis. ¿Cuáles serían las zonas ahorita así como más en rojo? Es la zona, la Huasteca en general, todas las regiones de la zona Huasteca y la zona media. Aquí sigue creciendo, digamos que algunos municipios del centro del estado y del altiplano son los que tienen menor Pero yo te preguntaba que era importante hacer este programa para quitar esos mitos. Recordarás que anteriormente un día se hizo una polémica con el alcalde de Valles, Adrián Esper, que hasta hizo un video donde decía
que en valles, por el calor y en zonas como Veracruz, pues el coronavirus estaba muy tranquilo. Y ahora vemos que la Huasteca está en números rojos. Es una cuestión, o sea, superada. no tiene nada que ver el calor. No tiene nada que ver el calor. Sin duda, cuando haya frío, se van a incrementar los riesgos. Por eso nosotros hablamos de una siguiente ola epidémica. Y ya cuando hace frío nos juntamos más, ventilamos menos los espacios y aumenta el riesgo de transmisión de las enfermedades respiratorias. Pero está demostrado, hay brotes en África, aquí mismo lo hemos visto, Tabasco tiene, Quintana Roo tiene una gran transmisión en las semanas de mayor temperatura a nivel del año. Bueno, pero también tiene muchísimo turista, ¿no? Tiene mucho turista a Quintana Roo, que es una de las cosas que detona esta tercera ola epidémica, pero sí pedirle a la población, estamos ante una crisis, estamos combatiendo, ya lo decíamos, quizás uno de los virus más contagiosos en la historia de la humanidad, y tenemos que actuar a la altura. Tenemos el conocimiento, sabemos qué hay que hacer, sabemos qué hacer y lo que hace falta es ponerlo en práctica. Yo aprovecho esta oportunidad, tenemos que hacerlo al mismo tiempo. Si nosotros no creemos en esto y no hacemos las acciones, lo peor que nos puede pasar como sociedad y que va a seguir afectando la economía y la salud, sobre todo, que es lo que nos interesa a nosotros, es que nos mantengamos en niveles altos durante semanas o meses. Tenemos que cortar las cadenas de transmisión para que la transmisión, los casos nuevos disminuyan y después vamos a disminuir los hospitalizados y después vamos a disminuir las defunciones. No, y viene el tiempo de frío. Y eso sería terrible, que iniciemos el invierno con una alta transmisión, porque vamos a tener sin duda mucho más pronto una cuarta ola epidémica, y tenemos que seguir avanzando con segundas dosis para 40 y más. A algunos municipios les falta su segunda dosis de 50 y más. Desde luego, en un par de meses quizás tener las segundas dosis para las personas de 30 y más, y de este grupo que es muy importante por la movilidad que tiene, tanto en general de 18 a 40 años, son de las personas que más actividades sociales tienen, que más actividades recreativas tienen, y además en la pirámide poblacional es una zona mucho más amplia, es decir, es mucho más gente que cuando hablamos de 60 o de 50, y esto nos tiene que invitar pues a que avancemos lo más rápido posible en el programa de vacunación, porque estas personas que se están vacunando hoy nos van a ayudar a disminuir casos hacia septiembre, y también nos van a proteger como sociedad para que no tengamos una ola epidémica en el invierno, o que la ola epidémica sea más chaparrita, que dure menos, que eso es parte de las acciones que tendríamos que buscar como sociedad, tener el menor daño posible, y que estas olas epidémicas que sabemos que van a ocurrir, es imposible, Lupillo, evitarlas, es imposible detenerlas. A nivel mundial van por lo menos 5 oleadas que han afectado de mayor o menor medida a los países, pero lo que sí podemos hacer, que está en nuestras manos, con el uso del cubrebocas, respetando los protocolos, los aforos, incluso los cierres, porque en esta semana estamos iniciando con cierres de centros nocturnos, de antros, como le llamamos, de bares, y aquí agradecemos la comprensión de todos los empresarios, las personas que están involucradas en estos negocios, porque son actividades que son de alto riesgo. ¿Los gimnasios los cierran? No, hay una disminución de actividades, con protocolos se mantienen abiertos, asegurando los protocolos. Estamos buscando disminuir la movilidad social, sobre todo hacia la noche, y disminuyendo también de alguna manera la movilidad que se da en el día, y aquí es donde le pedimos a la población que suspenda o que evite aquellas actividades que no son esenciales, que no son fundamentales para su día a día, y que las podamos posponer incluso 3, 4 semanas, 5 semanas, en lo que logramos disminuir la transmisión. Es que aquí, como tú mencionas, y eso es muy importante que lo tengamos claro, que hay una variante, esta famosa Delta, que es altamente contagiosa y que le está pegando también a una población que anteriormente pues no había sido tan atacada, y que también los chavos tengan mucha conciencia, porque viven muchos con abuelitos, con una persona que tiene algún problema de obesidad, algún problema de asma, algún problema totalmente cierto. de las vías respiratorias. Puede ser alguna enfermedad crónica, pulmonar, y es cierto, lo que dices es muy cierto, Lupillo. Tenemos que ser conscientes. A veces algunas personas, si bien pueden no tener la enfermedad o tenerla muy leve, el problema es que nos convertimos en vehículos del virus, transportamos el virus, y ese es el tema. Llega a personas que tienen alguna vulnerabilidad,
vulnerabilidad, y son las personas que lamentablemente se hospitalizan y que lamentablemente fallecen, y son personas que habían estado incluso con cuidados, que se habían mantenido en su casa y que lamentablemente, bueno, son las que están... Y aquí, para concluir, desde la ciudadanía, y obviamente tú como autoridad y como pues, la primera cara en esta situación, ¿verdad? Pues yo creo que también hay que darle un gran reconocimiento, enorme reconocimiento, creo que no hay palabras para darle reconocimiento a todas aquellas enfermeras, enfermeros, doctores, camilleros, o sea, la gente que está, como se dice en las guerras, ¿verdad?, en la primera línea de batalla. Es que ellos se la están jugando a diario. Mucha gente no sabe si va a regresar. Están realmente, pues, jugándose la vida para proteger a los demás. Entonces, desde aquí, un enorme reconocimiento a toda la gente que está apoyando, que de manera profesional, pues, está poniendo su vida en riesgo. Y pues, híjole, esa gente merece todo nuestro reconocimiento. Así es, y agradecimiento. Son miles de personas, Lupillo, miles de personas en todo el estado, hombres y mujeres, que incluso respetan los protocolos, que no van y se exponen, que están cuidando a su familia, que asumen un gran riesgo cuando entran a las salas COVID, cuando están atendiendo a las personas, y que además tienen el riesgo y la preocupación de llevar el virus a su casa. Entonces, de veras es un doble reconocimiento y agradecimiento que tenemos que hacer nosotros como sociedad a todas estas personas que están haciendo un extraordinario trabajo, pero no hay que dejarlos solos, Lupita. No, y te digo porque... Esta enfermedad no se controla en las clínicas. En las clínicas llegan las personas que tienen mayor enfermedad, llegan las que van más graves, las que necesitan oxígeno. Esta enfermedad se controla a nivel comunitario con todas las medidas preventivas y desde luego, sin duda, con la vacunación. Y que de parte de las autoridades, tanto estatales como federales, hagan su chamba y sean responsables ante esta situación, porque también hemos recibido muchas quejas, muchas denuncias de enfermeras donde nos dicen, es que ¿sabes qué? Estamos trabajando realmente con pocos elementos, inclusive dices, estamos a veces hasta de nuestro bolso comprando nuestras caretas, comprando ciertas cosas porque hay carencias de esto, y el trabajo de las autoridades es darles lo necesario, que ni un peso del sector salud se pueda filtrar a cosas que no están relacionadas con el intentar salvar vidas. Eso es fundamental y esa es la chamba de las autoridades. Así es, y así estamos trabajando, garantizándole al personal su equipo de protección, por ejemplo. Hemos pasado, desafortunadamente como país, esto no es exclusivo de San Luis Potosí, una situación muy compleja en la adquisición y distribución de medicamentos. El mercado internacional. En enero, febrero teníamos una crisis de anestésicos, por ejemplo, que nos ha implicado un reto enorme a todo el sector médico, pero creo que hoy en día las condiciones son diferentes, el personal está haciendo un gran esfuerzo y estamos trabajando de la mano con autoridades federales para surtir aquello que se necesita. Es un reto enorme, sí, cuesta mucho esfuerzo, desde luego institucional, claro que es nuestra obligación, y lo estamos haciendo de la mejor manera posible para que todas las personas tengan los requerimientos necesarios para poder atender a la gente. Pero sí es un reto enorme. Y bueno, pues yo insistiría en esto, Lupillo, si me permites, claro, es pedirle a la población que trabajemos juntos, que hagamos este gran esfuerzo de manera coordinada, sistemática. Si alguien incluso todavía no cree en la pandemia, que se cuide, que use el cubrebocas, un mes, 3 semanas, es lo que necesitamos para cortar estas cadenas de transmisión y ver que los números vayan disminuyendo cuando tengamos ya esta situación ya más controlada. Bueno, podríamos pensar incluso en reabrir algunas actividades. Por lo pronto, hoy estamos ante un grave problema y tenemos que actuar de manera coordinada toda la sociedad para disminuirlo, para controlarlo. Cualquier duda que tenga la ciudadanía para evitar estos mitos urbanos, es importante acercarse a las autoridades. Me comentas que en las redes sociales de los servicios de salud estarán atendiendo todas estas dudas, canalizando todo esto. Perfecto. Pues te agradezco mucho, el doctor Miguel Ángel Lutzow, que nos viene a compartir y a platicar y a poner foco ante esta terrible situación, y que hoy más que nunca tenemos que poner cada persona nuestro granito de arena, porque estamos viviendo momentos donde urge la responsabilidad y
pues disminuir a como dé lugar esta situación. Y obviamente pues le agradezco muchísimo a usted que nos favorece con su preferencia todos los miércoles, porque sabe que aquí hablamos las cosas como son, sin censura, en este espacio para voces como la suya, voces netamente ciudadanas. Gracias, doctor, muy amable. Muchísimas gracias, Lupillo, de veras un placer. Gracias. Nos vemos el próximo miércoles aquí a las 9 de la mañana. Soy Lupillo González y le deseo que pase un excelente día. Escuchaste en Radio Plano Informativo Libertad de Opinión. Libertad de Opinión. Un programa de ciudadanos para ciudadanos. Libertad de Opinión en Radio Plano Informativo.